cuando son las 20 horas 31 minutos, vamos con el segundo bloque de Socios a la Fuerza. Y como nos tiene acostumbrado una vez por semana o por mes, mejor dicho, vamos a hablar con el licenciado Jorge Duarte, nuestro ex compañero radial. Jorge, ¿me escuchás? Te saludan los socios. ¿Qué tal, socios? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, bárbaro. ¿Qué tal el fin de semana largo? ¿Estuviste trabajando? Estuve trabajando un poco, mudándome otro poco, así que con muchas cosas que hacer. Está bien. Bueno, nosotros estuvimos atentos escuchando el discurso presidencial. Supongo que vos, por lo que leí, estabas de cuerpo presente, cual Frank Underwood al lado de la Presidente, ¿no? Exactamente, o tratando de hacer esto. Ahí estuve en el Congreso presenciando lo que fue la apertura de sesiones y cubriendo a ver quién estaba, quién movilizó, quién no, cómo estuvo la movida sindical, un poco afuera y otro poco adentro. Ajá. ¿Y qué lectura haces del discurso de la Presidente, ¿no? Digamos, cuando apunta a las protestas laborales y con el tema de las paritarias, ¿no? Que todavía no está resuelto. Bueno, hay como dos o tres ejes, ¿no? Me parece que en materia sindical, ¿no? Estamos hablando, por un lado, me parece que le habló directamente a la dirigencia sindical, expresando los niveles de afiliación y de actividad que hubo en los últimos 10 años. Me parece que en concreto el mensaje fue a los dirigentes sindicales, que en estos 10 años se fue relativamente bien, con crecimiento de sus afiliados, crecimiento de los valores de los distintos gremios. También hubo crecimiento desde lo que fue en materia económica, los ingresos de los sindicatos, porque tuvieron mayor cantidad de afiliados y mayor cantidad de ingresos a las obras sociales. Y básicamente lo que me parece que estaba diciendo es, tuvieron 10 años donde tuvieron constante crecimiento y pudieron recomponer su situación después de una década donde prácticamente se fueron al tacho, ¿no? Con la inexistencia gremial en los 90. Bueno, después de 10 años de crecimiento, es hora de que ustedes pongan un poquito el hombro al gobierno que les dio todo esto. Mencionó los porcentajes de cuánto había crecido, por ejemplo, la UOM en estos 10 años, que quintuplicó la cantidad de trabajadores. También la UOCRA, que había cuadruplicado la cantidad de trabajadores del sector. Incluso los docentes que crecieron un 60%, y les decía básicamente que tuvieron 10 años donde fueron todas buenas. Parece que este año va a tener que poner un poquito el hombro, y esto lo imagino con salarios a la baja, ¿sí? Se está pidiendo paritarias por debajo de la inflación. Sí, está claro. Bueno, después el otro eje tiene que ver con los docentes, que ya son un clásico en la apertura de sesiones. Siempre la apertura de sesiones se da de cara al inicio de clases, y las clases siempre se dan con un inicio conflictivo, ¿no? Las paritarias del sector docente, que siempre empiezan en febrero y terminan resolviéndose ahí en el pucho del inicio de clases. Tuvo palabras que no cayeron bien en los gremios, principalmente porque hizo eje en lo que tiene que ver con el presentismo, un ítem que para los docentes está ligado a la precarización laboral. Y bueno, evidentemente los docentes que le dieron la tregua hasta el día de ayer, incluso al gobierno nacional, no pudieron sostener esa situación porque no obtuvieron una respuesta suficiente del ministro de Educación y del ministro de Economía, ¿no? Con las ofertas salariales que les dieron, que son bastante magras, por cierto. Ajá. Como tercer tema en materia sindical queda el tema de las protestas, los cortes de clase y ese discurso muy clase mediero que apuntaba a limitar los cortes de quienes molestan o interrumpen a los que quieren ir a trabajar. Me parece que ahí más bien lo que se ve desde el mundo sindical es un poco de preocupación, porque ese beneplácito del gobierno con la clase media está muy vinculada también a la mirada que tiene la clase media de los sindicalistas, que más bien es negativa. Así que esperan que en el próximo discurso los próximos apuntados en las soluciones de la presidenta sean los dirigentes sindicales, que también tienen una muy mala imagen dentro de la clase media argentina. Sí, está bastante claro. ¿Y ves algún eje más? Mira, me parece que esos tres, ¿no? Esto de los dirigentes sindicales de poner el cuerpo,
ahora que el gobierno necesita que negocien salarios a la baja, de retar a los docentes y ponerles este ítem de presentismo como necesario, reforzando todo un sentido común de que los docentes no trabajan y faltan sistemáticamente. Y después el tema de las paritarias docentes que extorsionan con los estudiantes al momento de negociar salarios. No, me parece que esos tres son los aspectos más importantes, que la dirigencia sindical más bien vio con preocupación, ¿no?, el discurso, porque la verdad que no tuvo ninguna buena en ninguno de los tres sentidos. Sí, está más que claro. Bueno, Jorge, esperemos que este tema de las paritarias se resuelva por arriba del 30%, pero parece que va a ser muy duro, ¿eh? Mirá, desde el Ministerio de Trabajo lo que están impulsando es un 20 y pico % más suma fija, como para ir arañando entre estas dos cosas un 29-28%. Ese es el esquema que piensa tomar, por eso también en algún momento pensó con sacar algún decreto que aumente con suma fija los salarios para poder descomprimir un poco la situación. La verdad es que uno ve cómo va creciendo la inflación mes a mes, se estima que el índice de inflación de febrero va a ser superior al de enero, y la verdad es que a uno le parece que el 28, 29, incluso 30 está quedando cada vez más corto, ¿no? Sí, creo que sí, si bien los docentes tuvieron, ¿no?, una situación muy privilegiada en estos últimos años, pero bueno, a fuerza de su organización sindical y de su movilización. Recordemos que Roby Baradel fue utilizado para investir contra Scioli en su momento, y bueno, y hoy es, digamos, dejado de lado, ¿no? Sí, ojo, igual los docentes hace 2 años que vienen perdiendo sistemáticamente, no solo contra la inflación, sino contra los salarios de los demás trabajadores. Las últimas 2 paritarias nacionales docentes se cerraron por decreto y con porcentajes que estuvieron bastante por debajo del promedio que negociaron los demás gremios con posterioridad. Sí, por eso creo que el acatamiento fue elevado. Acá Luciano te quiere hacer una pregunta. Sí, no, más que nada una opinión y corroborar lo que vos decís. Los docentes hace 2 años que vienen recibiendo paritarias menores. Yo lo que quiero decir, yo estoy de acuerdo que con el tema del presentismo, pero estoy de acuerdo siempre y cuando se les paguen a los docentes los mejores salarios, porque si no, no hablemos más de que nos interesa la educación. Hay otros gremios que han conseguido, como bien vos decís, en los últimos años y durante muchos años, aumentos más importantes. Entonces, a mí me duele que, o sea, me parece bárbaro que se les exija, porque a cualquier trabajador de cualquier gremio se les exige que vayan a trabajar. Queremos calidad educativa, se está gastando el 6% y pico del PBI en educación y los avances en calidad todavía no se ven. Puede ser que sean a largo plazo, pero quiero docentes con buenos salarios y yendo a trabajar. Y si es posible con los mejores salarios del Estado, ¿no? Los docentes y los trabajadores de la salud, me parece. Sí. A mí la relación que me viene a la mente tiene que ver con que los docentes no es que se oponen al presentismo como premio, lo que se opone es al presentismo como aumento salarial, digamos. No, yo estoy de acuerdo con vos, claro. Recomposición salarial para tener unos ingresos que en los aumentos de inflación. Y después, además de esto, negocian presentismo, seguramente todos van a estar a favor. Lo que no van a estar a favor es de que el aumento de salarios sea a base de presentismo. No, estoy de acuerdo. El presentismo, digamos, se pierde incluso por una enfermedad. Sí, estoy de acuerdo con vos. Lo que quiero decir es que el concepto me parece bien, que se premie el presentismo. Lo mismo que decís vos, digo yo. Y obviamente que no se use como parte del incremento. Yo trabajé en una empresa grande y sé que esas sumas también se usaban como parte de los incrementos, pero estábamos hablando de gremios que con una inflación, digamos, hace 2 o 3 años atrás, del 25% para las consultoras privadas, negociaban un 35%. Entonces, bueno, qué sé yo, está bárbaro. Pero ahora estamos hablando de una inflación que va a estar por encima del 30%, y estamos hablando de 20% más sumas fijas por presentismo. Estoy de acuerdo con vos. Lo que quiero decir es que a mí me parece bien igual, porque me parece que hay, como todo en la Argentina, suele ocurrir que ante las situaciones de privilegio hay gran parte de la sociedad que se abusa de eso. Entonces me parece que el que va a laburar tiene que ganar más que el que no va.
Ahora, y obviamente también, dependiendo de por qué no va, ¿no? Porque no es lo mismo que estás enfermo a que, no sé, no tenés ganas, ¿viste? Te levantaste con dolor de cabeza, qué sé yo. Bueno, todos lo sabemos. Ahora, te lo dejo como apostilla, estaría bueno chequear los datos de presentismo de los docentes porque son bastante más altos de lo que se imagina la media, digamos. Sí, rondan el 87-88%. Puede ser. Eso después lo dejamos para otra Y estaría bueno que lo digas porque hay como un inconsciente colectivo instalado de que no, viste, es como con todo. Ahora voy a hablar una columna al respecto de otro inconsciente colectivo, pero es como que está instalado que no van, ¿no? Y por ahí no están así. Claro, habría que revisarlo porque la verdad es que uno tiene ese preconcepto que está muy extendido y la verdad es que no necesariamente se corresponde con los datos ni con la realidad. Estamos de acuerdo. Bien, George, te agradecemos el análisis y bueno, después lo subimos al canal de YouTube de Socios. Dale, abrazo para los dos. Gracias. Hasta luego.